Habíamos indicado que íbamos a estar conversando porque se puede implementar en cuántos se implementaría también o para quiénes un grillete electrónico debido al hacinamiento en las cárceles. Lo conversamos con Javier Yaque Moya, que es precisamente jefe del Instituto Nacional Penitenciario del INPE. Bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenas tardes. Hola, Joana. Buenas tardes. Tenemos entendido que son 90.000 personas privadas de su libertad, 36.000 procesados, 54.000 que ya están en sentencia. Señor Yaque, cuando uno habla de esta propuesta de implementar grilletes electrónicos, puede sonar quizá muy bien debido al hacinamiento y somos conscientes de lo que pasa en el nivel penitenciario en nuestro país. ¿Es viable? ¿Es posible? ¿El Ministerio de Justicia ya hizo oficial este proyecto? Todavía, pero es totalmente viable, según la propuesta que viene trabajando el INPE, como una de las medidas para deshacinar penales. No es la única, es una de las medidas. ¿Cuál es el objetivo? Que en una primera fase aproximadamente 500 procesados pueda aplicárseles esta vigilancia electrónica personal. Hasta ahora, la ley que regula los grilletes o vigilancia electrónica tiene una vigencia de 13 años. En 13 años se ha logrado que solamente estén instalados en estos momentos 46 grilletes. En nuestro concepto, si en 13 años solo tenemos 46 grilletes, implica que la medida legislativa ha fracasado por la mínima cantidad de grilletes que tenemos aplicados. Es por eso que nuestra propuesta es para que esto sea mucho más masivo, pero que ya no sea una facultad del juez, sino que la ley lo disponga y señale la ley los requisitos, y en esos casos es obligatoria la aplicación del grillete. Y la de esta manera lo haríamos más masivo, ¿no? Y la propuesta es con la intención de un presupuesto de cuánto, y cuando decimos hacerlo más masivo, señor Yaque, nos referimos a qué número, iniciar con qué número de compra de grilletes electrónicos. Nuestro objetivo es que en una primera fase logremos por lo menos entre 400 y 500 grilletes. Una vez que acreditemos y demostremos la eficacia de los mismos, vayamos creciendo a 1.000, luego otra fase a unos 2.000 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la situación de hacinamiento es muy grave en los establecimientos penales. Tenemos capacidad solo para 41.000 unidades de albergue, nos faltan más de 50.000 unidades y por lo tanto es a través de la vigilancia electrónica como iniciaremos este programa contra el hacinamiento, pero adicionalmente tenemos una propuesta de construcción de establecimientos penales y yo le llamo un programa masivo de construcción porque está orientada a construir 6 establecimientos penitenciarios. Para llegar a la construcción tenemos primero que armar los expedientes técnicos, ya tenemos los proyectos de inversión viables, pero vamos a recurrir al Ministerio de Economía para los expedientes técnicos. Vayamos por partes para no confundir a los oyentes y a los televidentes. La compra, el Ministerio de Justicia tiene este proyecto, la compra sería de aproximadamente, según nos dice, 400 a 500 grilletes, porque en 13 años solo se han colocado y se le hace el seguimiento a 46 personas. Aplicaría para procesados y condenados con penas muy bajas. Y el monto de inversión para poder adquirir este primer lote que usted nos dice de 400 o 500 grilletes electrónicos sería ¿de cuánto? A ver, aproximadamente un grillete nos cuesta en estos momentos entre 1.200 y 1.400 soles. Tenemos un plan piloto para un máximo de 60 grilletes, pero por economía de escala estamos seguros que 500 grilletes van a costar mucho menos. Si multiplicamos estos 1.200 soles por los 60 grilletes, ahí está el costo mensual de los 60 grilletes.
que más o menos oscila en unos 80.000 soles mensuales al año, habría que multiplicarlo por un año, estos 80.000, que sale más o menos 1 millón, un poco más de soles. Pero reitero, eso es por la pequeña cantidad de grilletes que ahora tenemos. ¿Es un alquiler de grilletes? ¿Es una compra de grilletes electrónicos? Sí, el INPE compra el grillete y lo que alquila es el servicio de monitoreo. Es un servicio adicional que se paga mes a mes, porque tanto la empresa privada como el INPE hacemos un seguimiento conjunto de vigilancia a quien se le ha implementado el grillete. Ambos, reitero, la empresa y nosotros hacemos la vigilancia. Y partiendo entonces de lo que nos explica, el INPE adquiere un grillete que cuesta aproximadamente entre 1.200 a 1.400 soles, lo que significa que una tercera empresa privada, entiendo yo, a ver, sáqueme de dudas, a todos en realidad, vigila la seguridad de esta persona, ¿así es? Sí, la empresa nos brinda el servicio de vigilancia adicional al grillete, pero el INPE también tiene su centro de monitoreo y es el INPE el que tiene a 3 servidores durante 24 horas que vigilan que quien tiene implementado el grillete cumpla con las reglas que se le han impuesto al momento de concederle esta vigilancia. ¿Qué falta para que el Ministerio de Justicia haga efectivo este proyecto? ¿Perdón? ¿Qué falta para que el Ministerio de Justicia haga efectivo este proyecto? Es un proyecto de ley que esperamos presentarlo porque el Poder Ejecutivo va a solicitar la delegación de facultades legislativas al Parlamento. Si el Parlamento le concede esta delegación de facultades, será una de las propuestas legislativas del Ministerio de Justicia. Si no fuera esa la ruta, también estamos coordinando con otras entidades que tienen iniciativa legislativa, podría serla el mismo Ejecutivo o el Ministerio Público o alguna otra institución que tienen iniciativa legislativa para presentarla en el Parlamento. ¿Es compleja una vigilancia electrónica, señor Yaque? No, gracias a la tecnología, yo podría decir que no es compleja, porque así como usamos nuestro celular que tiene GPS, es a través del GPS que nos permite la ubicación de la persona, y tiene un sistema, así como el Waze, que nos señala cuál es la ruta para irnos de un lugar a otro. Exactamente igual, este GPS permite ubicar al beneficiado, que se le establece a través del Poder Judicial una ruta para ir a trabajar, una ruta para ir al centro médico, y se determinan los días y las horas que él va a salir a trabajar y tiene que cumplir dicha ruta. Si él sale de la ruta, hay una alarma y se verifica qué es lo que ha pasado. Determinadas cantidades de alertas o alarmas pueden implicar que informemos al juez para que le revoque el beneficio que se le ha concedido. Y hay un tema pendiente también con relación al hacinamiento, porque por un lado está el hacinamiento que comenzábamos diciendo, nadie lo puede negar, lo conocemos, lo observamos, lo tenemos en reportajes, tenemos las cifras que son bastante altas, ya hay 90.000 personas privadas de su libertad a nivel nacional, pero no se puede negar también que hay constantes o por lo menos reportes muy seguidos de personas que están privadas de su libertad, pero que se fugan, que luego son capturadas en otras regiones. Hace poco conocíamos que habían tomado prácticamente de rehén a una persona que no solo está especializada en la vigilancia dentro de un penal, sino que fue captado por varios, fue grabado, es decir, había un celular dentro de ese centro penitenciario y las imágenes se difundieron haciendo una serie de solicitudes de los reos. ¿Cómo define lo que viene pasando en cuanto a la seguridad en los penales? Sí, lo que ocurrió fue un acto lamentable de una omisión de funciones de nuestro servidor de seguridad, quien no adoptó las medidas de seguridad al ingresar a una celda donde habían algunos privados de libertad, y él debió asegurarse que al intervenir tenía que garantizar la seguridad
primero de él y de quienes están al interior, lo que no ocurrió. Él cometió un error que generó que lo tomen de rehén y luego lo que ya conocemos. Pero en cuanto a la grabación de las imágenes, fue la representante del Ministerio Público que dispuso que ingrese un celular a la celda y graben esas imágenes. No es una falla de seguridad del INPE. Es por eso que en nuestro comunicado expresamos nuestra extrañeza y preocupación ante la decisión de la representante del Ministerio Público. Felizmente, ese acto de violencia, de toma de rehenes, terminó bien, de manera pacífica. A las 2 horas se entregaron ellos porque su objetivo era salir del penal, pero la institución ha tomado medidas de seguridad respecto a estos privados de libertad y han sido trasladados a penales de máxima seguridad. Ese es un tema muy puntual y valga la aclaración de que fue justamente el personal quien no cumplió, digamos, todos los protocolos y lamentablemente terminó siendo reo de aquellas personas que debía cuidar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los bloqueadores de celulares? Sin ir muy lejos, aquí en Lima, el penal Castro Castro, uno puede acercarse a las inmediaciones del penal y se queda sin señal en los celulares, pero desde dentro, salen llamadas extorsionadoras, salen pedidos, salen coordinaciones y una serie de reportes que conocemos, señor Yaque. Eso no es, digamos, ninguna novedad. La pregunta es ¿qué se está haciendo para evitarlos? Así es, Joana. El bloqueo de llamadas de telefonía celular en penales ha mejorado ostensiblemente en los últimos años. ¿Qué implica? Que los bloqueadores que ahora se han instalado en penales, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si antes salían 100 llamadas, ahora máximo pueden salir unas 5 llamadas y el objetivo de la institución es evitar que estas 5 sigan llamando. ¿Qué viene ocurriendo? Que a pesar del bloqueo, por ahí hay una zona todavía vulnerable al interior del penal que algunos privados de libertad la aprovechan para hacer alguna llamada. Según los reportes que tenemos con la policía, ha bajado, reitero, de una manera ostensible estas llamadas que antes salían de los penales. Aún quedan algunas que siguen saliendo. Tratamos de ubicarlas y el privado de libertad que es detectado haciéndolas, tomamos de inmediato las medidas de seguridad trasladándolo a otro penal. Además, el Ministerio de Justicia viene ajustando los equipos con la empresa encargada del bloqueo de llamadas para lograr que el 100% de llamadas estén bloqueadas. Y efectivamente esperemos que los reportes cada vez sean menores. Nos gana el tiempo, señor Yaque, no quería concluir sin antes dejarle una pregunta para que nos absuelva dudas. Por ejemplo, si ya se está tomando en cuenta, aunque todavía no está cercano porque es un proyecto, adquirir grilletes electrónicos, los expresidentes encarcelados en estos momentos, que son 3, ¿podrían ellos, digamos, ser evaluados o considerados dentro del grupo de personas que tengan un grillete electrónico? De ninguna manera. Para los delitos que ellos vienen siendo procesados o uno de ellos ya condenado, no aplica el grillete. Solo sería para delitos de mínima lesividad. ¿A qué me refiero? Por ahora nuestra propuesta es al procesado por delito de hurto. ¿Qué es el hurto? Cuando a uno le sustraen el celular de la casaca o del bolso. Y además para condenados, pero a pena no mayor de 2 años, es decir, apenas muy bajas. ¿Por qué? Porque se trata de delitos que no implican una gran lesividad para la víctima. Esa es nuestra propuesta inicial y poco a poco iremos incrementando si demostramos la eficiencia de esta vigilancia electrónica. Perfecto. Muchas gracias, Javier Yaque Moya, jefe del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Momento de actualizar la información en los titulares y volvemos luego de los anunciantes. Esto es RPP, la voz de todo el Perú.